Se le llama cuestión social al conjunto de problemas sociales, económicos y culturales entre los años 1880 y 1920. Afectó principalmente a la clase obrera, en el ámbito laboral y las condiciones de vida. Fue originada a través de las transformaciones que sufrió el país luego de estar en la cúspide del auge económico gracias a la explotación de las salitreras en la pampa chilena. El aumento de las actividades industriales y mineras produjo una mayor contratación de personas en la ciudad y en los centros mineros. De esta forma, las personas migraban del campo a la ciudad o del campo a los centros mineros, buscando una mejora en la calidad de sus vidas. Los trabajadores, por lo general, estaban poco capacitados y cuando conseguían trabajo, sus remuneraciones eran muy bajas. No existía regulación legal alguna, por lo que los empleadores solían abusar de sus trabajadores. Bajos salarios, extensas jornadas laborales, inseguridad laboral y económica, incluso existía el trabajo infantil. En 1900, la mayoría de los chilenos no sabe leer ni escribir. Más de la mitad de la población vive en el campo y muchos no han salido nunca de los límites del fundo en que trabajan. No, señorita, yo creía que Chile se trataba un pueblo y que era todo eso un país, Chile nomás. Pero después que ya me vine a Chillán, ya estuve más grande, ya ahí conocí que ya muchas ciudades, muchos nombres, no era nada, Chile nomás. Ahora más tirábamos por caminos malos, pésimos, malos, no como ahora que se arregla camino, antes no sé, nadie lo conocía de arreglar camino. Las lagunas inmensas, barros, sí, pobres chiquillos, ¿quién conocía zapatos? No, señor, tuvo patita pelada nomás. No fui al colegio porque no había un colegio. Después de grande aprendí a hacer mi nombre. Porque me exigían en el banco, hacía cambiar cheques, tenía que andar buscando una persona que me firmara y cualquiera no lo hace. En el campo, los niños crecen ayudando a sus padres en las tareas que manda el patrón. Generación tras generación, cada familia conserva su papel. Unos son patrones, otros inquilinos. Los patrones uno no conversaba nunca con ellos y a veces ni los veía nada. Los patrones eran un legal, muy buenos. Los patrones le dan regalía al obrero. A ellos no les importaba la enfermedad de uno ni una cosa, ni la pobreza. Le dan 3, 4 vacas, etcétera. Puede sembrar trigo, chacra, oveja, chancho. Todos muy contentos, todos trabajando, todos, a pesar de que muchas veces no tenían ni qué comer. Al no estar preparadas las ciudades para recibir a tanta gente, surgen los conventillos, albergando a más de 75.000 personas y arrastrando consecuencias entre quienes viven ahí. Debido a la insalubridad existente, comenzaron a propagarse enfermedades, entre ellas el cólera, tifus y la viruela. Eran altos los riesgos de muerte entre los recién nacidos, pues no existían centros de salud. También fue el auge del alcoholismo y la prostitución. Las personas no tenían acceso a educación, por lo que las tasas de analfabetos eran demasiado altas. Pero a pocas cuadras del centro, el contraste es violento. No hay quien recoja la basura, las aguas hervidas circulan libremente por las acequias y el olor en algunas calles es insoportable. Mientras las familias acomodadas imitan las mansiones de la vieja Europa, los pobres viven hacinados en espacios minúsculos conocidos popularmente como piezas redondas,
que no tienen ni ventilación ni ventanas. Vivíamos en un conventillo donde habían un solo baño para una infinidad de familias. Y se peleaban por el agua a paletazo limpio para poder lavar, porque no había más que una llave. En uno de sus viajes a Santiago, el fotógrafo visita el cementerio. Su impresión no es de las mejores. Querida madre, debe haber por lo menos 50.000 niños enterrados aquí. La tasa de mortalidad es mayor aquí entre los niños que en cualquier parte del mundo. Y todo se debe a la forma sucia en que viven. Olds no exagera. Solo entre 1906 y 1910 mueren en Chile 300.000 niños, el 10% de la población del país. Dos me pusieron chicos recién nacidas. Una me duró 8 días, otra me duró como 3 días y medio. 10 muertos, 8 ángeles y 2 adultos. Querido padre, tienen una rara costumbre aquí de traer bebés muertos al estudio para fotografiarlos. El velorio, según si era chiquitito, lo sentaban, le ponían algo blanquito, una alba que llaman, y con velita, y sentadito. Con unas alas blancas, y la mesa por los lados estaba alrededor de vasos que toda la noche habrían tomado vino los papás, los parientes. Hace un siglo el norte albergó a los trabajadores del salitre. Hoy de aquí se extrae el cobre, que es desde los años 30 nuestro principal producto de exportación y del cual somos desde hace ya 2 décadas los principales productores mundiales. En el año 1900 la mayoría de los chilenos vivía y trabajaba en los campos, a pesar de que la gran riqueza del país estaba en el norte, con el salitre. ¿Cómo podrá vivir la gente acá? Había tanta plata, hombre, tanta. Esta tierra tenía un embrujo, Tomaban la que champán francés. un traje largo. Y era otra clase, otro modo de ser. Hacia 1900, miles de chilenos se dirigen al norte en busca de prosperidad, trabajo y una nueva vida. Son hombres rudos que, en medio del desierto más seco del mundo, buscan la tierra prometida. Toda la gente que trabajó aquí en La Pampa fueron sureños. Los nortinos fuimos los hijos de los sureños. Porque una vez me dije en Santiago que todos éramos negros acá. Mire, le dije yo, ¿dónde está la negrura? Le dije yo. Las oficinas salitreras son verdaderas ciudades, con teatros, cantinas, pulperías, escuelas y piscinas. Por necesidades tuve que ir a trabajar a una oficina yo. Pero dije, trabajo 2 meses, junto el pasaje y me voy. Tuve 10 años. ¿Cómo lo pasaría en 10 años? Esto le digo, así se pasa en La Pampa. En La Pampa abundan el dinero, la entretención y sobre todo el trabajo. Mi padre después de todo, ¿no? Era muy bueno para tomar. Entonces tenía dificultades con los jefes y en aquellos años un individuo se retiraba de una salitrera e inmediatamente tenía trabajo en la otra. Mi papá veía que una calichera estaba mala, se cambiaba a otra oficina. Iquique es entonces la ciudad más próspera de Chile. Se construyen el Teatro Municipal, el Hipódromo y el Palacio Astoreca. El 80% de los ingresos del país proviene de esas 150 oficinas salitreras
que, desperdigadas por el desierto, dan trabajo a más de 20.000 personas. 2/3 de las salitreras son propiedad de extranjeros, especialmente ingleses y alemanes. También el comercio florece en manos de inmigrantes. Entonces en este pueblito llegó un señor, instaló un almacencito. Llegó otro, instaló otro. Y así fueron instalando negocios, chinos especialmente. Chinos, españoles, yugoslavos, turcos árabes. Ah, y los chilenos, las chilenas lo que pusieron fue la casa de remolienda. Es el negocio de los chilenos. Pero no todo es color de rosa. María Garham era la esposa de un médico de la oficina Schloman y recuerda las barreras que separaban a unos y otros. Ese era el gerente, tenía su casa, regia, la del mejor era la de él, todo lo mejor era lo de él. Las casas antes eran de puras calaminas, mija, no había piso. Eran pisos de tierra, no tenían luz eléctrica, no tenían alcantarillado. Eran una rancha nomás. Eran corridas de casa como de 30 a 35, corridas de casa de madera. Y lo que hacía el de la primera, lo escuchaba a veces hasta el de la quinta o hasta el de la sexta. En el Chile del 900, los domingos son días laborales. No hay contratos de trabajo ni seguridad social. En La Pampa se trabaja entre 12 y 16 horas diarias y a los obreros se les paga con fichas que solo sirven para comprar en las pulperías de las mismas oficinas salitreras. Cada oficina tenía fichas de bronce, de cobre, de hueso, hasta de cartón. Yo recibí fichas de cartón. Un día me pegó mi abuelo porque le eché las fichas al agua y se hicieron. Es duro. Esa gente al rayo del sol, ahí sacando el salitre. A veces no alcanzaba a arrancar el hombre y explotaba el tiro. Imagínense un tiro donde le ponían 2 sacos de pólvora, 2 sacos grandes de 80 kilos, 160 kilos, y explotaba para hacer tremendo tiro al terreno. Así que a la redonda a veces había gente y el que estaba cerca lo hacía tiro. Murieron y nada más. Nadie supo más de él, ni nadie respondió por la muerte, etc. Mientras en Chile los obreros del salitre trabajan casi sin resguardo, en Estados Unidos y Europa hay vientos de cambio. Buscando mejores condiciones laborales, los trabajadores se afilian a los sindicatos y cunden las protestas. En Francia, los trabajadores del ferrocarril realizan una gigantesca huelga que obliga al gobierno a decretar la ley marcial. Esos vientos de cambio también llegan a Chile. El líder obrero, Luis Emilio Recabarren, recorre el Norte Grande, imprime diarios y revistas, organiza mitines y reivindica los derechos laborales de los trabajadores. A partir de 1900, Chile tiene, a lo menos, una gran huelga cada año. Al darse cuenta de las condiciones paupérrimas en las que vivían, el proletariado comenzó a organizarse. Se comenzaron a producir marchas multitudinarias donde los obreros y sus familias salían a protestar, con el fin de que el Estado los escuchara en sus demandas. Los trabajadores no podían acceder a la sindicalización, pues esta no existía, y era vista como un acto de rebeldía hacia quienes les daban una oportunidad de trabajo. Tanta fue la decadencia de la clase obrera que cuando comenzaron a luchar por el bienestar de ellos y de sus familias, miles fueron dados muertos. Este hecho lo podemos contextualizar en la matanza de Santa María en Iquique, en 1907, donde miles de trabajadores recorrieron kilómetros exigiendo dignidad laboral y bienestar para los suyos, pero solo encontraron la muerte. A causa de todos estos actos, el Estado comienza a actuar en beneficio de la clase trabajadora, creando las primeras leyes que conducirían al actual sistema de protección laboral en Chile.
1907 es un año de crisis. Los precios del salitre caen y sube el costo de la vida. Los trabajadores de 30 oficinas salitreras comienzan una huelga y bajan a Iquique exigiendo mejores sueldos, medidas de seguridad en el trabajo y el fin del escandaloso sistema de fichas y pulperías. 10.000 huelguistas llegaron hasta Iquique, que tenía 40.000 habitantes. El intendente les ofreció quedarse en este lugar y muchos de ellos levantaron precisamente aquí sus carpas y casuchas, mientras otros se dispersaron por la ciudad. A la ciudad llegan 1.650 hombres armados a cargo del general Silva Renard. Las negociaciones son infructuosas. Los obreros no están dispuestos a ceder. Silva tampoco. A las 4 de la tarde del 21 de diciembre, el general ordena disparar. Porque esto se volvió, me decía, una verdadera carnicería. Que no solamente eran muertos por las balas, sino que también habían lanceros, estaban montados a caballo, que eran verdaderos caballeros medievales, que corrían detrás de las personas y las atravesaban con sus lanzas. Nunca se supo cuántos murieron. Las cifras oficiales hablan de 140 muertos. Algunos dicen que fueron 500. Otros afirman que hubo cerca de 2.000 víctimas. Lo cierto es que muchos chilenos desarmados e indefensos fueron masacrados. 3.600, uno tras otro. 3.600 mataron. El ideal de todos los obreros iquiqueños consiste en ganar los más altos jornales con el menor esfuerzo posible. Si no hemos de tener clases privilegiadas, que tampoco lo sean las clases populares. Rafael Sotomayor, ministro del Interior, 1907. Los sobrevivientes regresan a las salitreras con las manos vacías a trabajar de sol a sol y con los mismos sueldos pagados en fichas. Los ecos de la matanza de Santa María perdurarán por mucho tiempo,